Santiago Serón, Juan Perro, buenas tardes, bienvenido a Colombia. ¿Es tu primera vez en Colombia? Buenas tardes, sí, es mi primera vez bueno, a mi edad todavía tener sensaciones virginales y descubrir matices en las cosas que no tenía archivado, pues es una sensación muy, muy estimulante. Y obviamente tu primera vez en Cartagena también. Llevas aquí ven como 24 horas, ¿no? Sí, prácticamente, menos, porque desembarcamos en Bogotá a esta hora, ayer hace 24 horas, y volamos un poco después a Cartagena. Nada, llevo un ratico, y en este ratico ya me voy haciendo un poco con la atmósfera de la ciudad, siento cosas muy próximas, hermanadas con sensaciones de ciudades españolas que conozco muy bien, como por ejemplo Sevilla o La Laguna, en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Hay cosas, bueno, evidentemente la arquitectura colonial tiene algo que ver en todo esto, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también cierto, bueno, la climatología, el, no sé, el talante de la gente también es cercano a los españoles. Estamos bien cerquita a pesar de la distancia. Cartagena era uno de los tres grandes puertos coloniales de España, junto con La Habana y con Veracruz, que yo imagino que La Habana, obviamente, Veracruz imagino que conoces también, no lo sé. No sé si está... No, conozco muy bien La Habana y Veracruz no lo conozco. Conozco bien algunas zonas de México, pero no Veracruz, y es una ciudad que me interesa mucho también. Recuerdo una película muy linda de María Novaro, Danzón, no sé si la habéis visto, pero es una película muy recomendable porque narra el influjo de un género musical nacido en Cuba y cómo se desarrolla en México, y ahí se ve bien la ciudad de Veracruz en esa película. O sea, tú no habías estado ni en Veracruz ni en Cartagena, pero tú tienes un vínculo con el Caribe desde hace muchos años. ¿Dónde nace el vínculo de Santiago Serón y esa atracción por el Caribe? Yo creo que es previa al conocimiento de las tierras y de las islas y de la región geográfica. Yo creo que hay una especie de contagio a través de la lengua y, claro, a través de la literatura. Es muy importante. Para mí las lecturas de la literatura latinoamericana y la literatura también propiamente española que habla de los temas latinoamericanos o que traduce la sensibilidad, que recibe el impacto de la realidad de países como Colombia, ¿no? Y siempre me he sentido como tocado por el horizonte del Nuevo Mundo, es decir, como si mi manera de ser español se proyectase un poco hacia las fronteras de lo español. Tengo curiosidad por saber cuál fue el primer país del Caribe que tú pisaste y cuándo fue, qué edad tenías. Sí, el primer país del Caribe que pisé fue Cuba en el año 84 y entonces yo cumplía los 30 años, era el comienzo, el arranque de Radio Futura, empezaba a tener algo de reconocimiento, y con el primer dinerito que ganamos me pagué unas vacaciones en Cuba, porque estaba muy intrigado quería conocer la música hecha por negros y mulatos en mi lengua. ¿Sabes? Yo he sido criado en la calle en España ya, recibiendo el impacto del rock, del blues, del jazz, de la música afro-norteamericana. Y llegó un momento en que ya desde Radio Futura nos preguntábamos, bueno, tiene que haber alguna huella de lo africano en el verso en español directamente. Y supusimos que era Cuba. Como te decía, en cuanto el primer dinerito que ganamos con el grupo, me largué para Cuba y recibí un shock tremendo. Y la verdad es que fue un impacto tremendo. Y además, digamos que Cuba y toda Latinoamérica, porque luego la presencia de la negritud estaba en todo el cono sur, ¿no? en Centroamérica y el cono sur. El aprendizaje de lo mestizo, de que lo español, o sea, lo más importante para mí ha sido descubrir mi propia cultura, redescubrir lo español como producto del mestizaje. O sea, porque digamos que lo español no estuvo esperando el descubrimiento para mezclarse con otras etnias, sino que ya lo español estaba constituido por una mezcla de etnias medio orientales, todo el Mediterráneo estaba ahí, por la presencia de los musulmanes, en fin, España en realidad es un caldero de etnias y de culturas, y en cierto sentido eso prepara la sensibilidad para el descubrimiento cultural y afectivo del nuevo mundo. Fíjate que los españoles, o un cierto tipo
ya anticuado de español, ha pretendido con arrogancia y con una mezcla de arrogancia e ignorancia muy significativa, ha pretendido aquello que al finales de la Edad Media y en el Renacimiento y el siglo de hoy y tal se llama la pureza de sangre, por conflictos con los moriscos, con los judíos primero, con los moriscos, las expulsiones históricas, todo esto, los grandes errores que España ha cometido en su historia, las élites españolas, no toda España, y yo creo que bueno, ese es el error, el desvío más importante, que luego nos llevó a consecuencias muy dramáticas con el paso del tiempo, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo todavía de corregir esa visión de lo español. No hay ninguna pureza de sangre que defender, al revés. La sangre más fuerte es la sangre mestiza. Y los españoles ganaremos mucho terreno, digamos, espiritualmente hablando, cuando nos reconozcamos a nosotros mismos como mestizos, que somos. Muy bien. Has llegado al High Festival, un festival de literatura. Tú que eres escritor de canciones, cantor, pero también eres escritor de alguna manera. ¿Qué estás leyendo en este momento de tu vida? ¿Qué intereses tienes? Mis lecturas son un barullo tremendo, porque todavía estoy poseído por la ansiedad de los libros y cuanto más mayor me hago, más veo que menos tiempo da para leerlo todo, ¿no? Entonces mi mesilla de noche es un cafarnaúm de libros de todos los géneros, ¿no? Entonces tengo libros abiertos y voy saltando de la última edición de los poemas de Ezra Pound, por ejemplo, ¿no? Por recordar mi mesilla de noche ahora mismo. Hay algunos libros de filosofía, ahora mismo está Schopenhauer, está Gramsci, ¿qué más hay? Un libro de un historiador francés, un hispanista francés, que tiene una obra llamada Los Españoles, que es un compendio de historia de España muy lindo. Llevo unos años estudiando la historia de España, hay muchas cosas conflictivas que entender todavía, y bueno, el conflicto está en mi propia mesa de trabajo y en la mesa de noche. Son muchos libros, y dependiendo del talante, del humor y de lo que esté haciendo en cada momento, tiro por la poesía o tiro por el ensayo. Leo poca narrativa, en la narrativa me gustan los autores raros, digamos, ¿no? Yo he sido adolescente muy fan de Kafka, por ejemplo, ¿no? O de Samuel Beckett. Son novelistas extraños, ¿no? No es una narrativa convencional. Luego me hice muy fan de Lezama Lima. Me van los escritores raros, digamos. Y estoy acostumbrado a enfrentarme con lo difícil. Vengo de clase trabajadora y, digamos, trabajé como delineante para financiarme mis estudios de filosofía antes de empezar en Radio Futura. Y bueno, yo recuerdo que algunas lecturas me costaban mucho trabajo, pero siempre he tenido esa cosa de cuando un libro se me hace difícil, se convierte en un reto. Entonces tengo que luchar hasta entenderlo y en buena parte me lo tengo que inventar. Es decir, yo creo que ese es el truco, ¿no? Reírse de la dificultad y con la dificultad y poner uno de su parte para inventar las posibilidades de sentido de la lectura. Ya te digo, desde entonces he desarrollado una especie de gusto por lo que no entiendo del todo y siempre me resulta un reto. Y bueno, con el paso del tiempo las cosas te hablan al oído, no hay que meterles prisa a las lecturas, hay que dejar que te vayan hablando y poco a poco vas entendiendo y dices, ajá, ahora veo. No se puede entender todo de una vez, yo creo, hay que darle tiempo a la vida. Yo sé que lo que te voy a preguntar ahora lo has contestado muchas veces en muchas entrevistas, pero como ahora estamos para un público especialmente colombiano, ¿no? Universal y universitario en general, yo te quería preguntar, tú creciste en Zaragoza, tu papá trabajaba en una base militar, ¿verdad? Y como le pasó a los Beatles, que vivían en una ciudad portuaria donde llegaban marinos estadounidenses y traían discos de Estados Unidos, tú viviste algo parecido, ¿verdad? A ti te llegó la influencia del rock por allí, ¿puede ser? Sí, sí. Los gringos tenían 3 bases y tienen todavía. En España, como la de Guantánamo en Cuba, pues allí tienen Torrejón de Ardoz al lado de Madrid, San Gregorio al lado de Zaragoza, la ciudad donde yo nací, y Rota y Morón las bases andaluzas. Y esas 3 áreas fueron, digamos, centros de difusión del jazz y del primer rock and roll. Entonces mi padre, que era, en gloria esté el hombre, que era topógrafo, entró en la base a construir las pistas de aterrizaje de la base americana
y le propusieron quedarse luego en un club de soldados para hacer entertainment y llevaba el bingo y contrataba grupos y tal, y se relacionó pues con todos la gente de los músicos y la gente que había, en fin, los soldados que tenían alguna relación con la música, prácticamente vivían en mi casa. Se traían sus discos y hacían las fiestas. Las chicas más guapas de Zaragoza iban detrás del dólar también. Entonces en mi infancia, pues sí, tuve la suerte de disponer de una discoteca un poco inusual. Sí. Ahora ellos ponían swing, y o sea, mis padres bailaban swing, y ponían Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Nat King Cole. Y los críos íbamos por la calle locos buscando las maquinitas de discos, porque estaban los primeros discos de los grupos británicos, de los Beatles, Stones, los Kings, los Animals. Los críos que íbamos para el rock, como descerebrados. Todos los grupos, imagino que todo era una gran influencia, pero ¿hubo algún grupo que fuera para ti, este es el grupo que me ha marcado? Yo recuerdo muy bien el día en que yo me ponía en casa de mi abuela materna con una vieja radio Marconi a jugar con el dial y ver pasar la señalita roja por los nombres de las ciudades, y aquello me resultaba una cosa fascinante por completo. A veces habría incluso la radio por detrás para mirar aquellas lámparas, los periodos, aquellos entendidos, que me parecían como una ciudad de ciencia ficción, ¿no? Yo todavía no sabía lo que era de ciencia ficción, pero jugaba mucho con aquel aparato de radio, a veces más de la cuenta. Y recuerdo el día en que, escuchando la radio y jugando con el dial, un locutor español escandalizado habló de unos melenudos de Liverpool que estaban haciendo escándalo, que las fans gritaban cada vez que no dejaban oír la música siquiera, y que a veces se formaban peleas en sus conciertos en Alemania y no sé qué, de una manera un tanto escandalizada y con cierta dosis de escándalo moral, ¿no? Y aquello me parece muy interesante. Yo era un niño de 10 años y digo, esto tiene muy buena pinta. Bueno, los Beatles sí fueron muy influyentes en mi infancia y en la de todos mis amigos, hermanos, todo el círculo de niños de aquella época. Los Beatles. Y cuando empezamos a ser como agentes en defensa de un cierto gusto selectivo, lo sabía que, como en todas partes, supongo que en Colombia ocurrió lo mismo, eran la gente de los Stones y la gente de los Beatles, entre ellos había como discusiones, ¿no? Y yo, la verdad es que me quité un poco de ese conflicto porque yo tenía mis preferidos, que eran Eric Burdon y los Animals. Eran mi grupo favorito cuando era niño, y también los Kings, un poco más tarde los Kings. Y luego los Doors americanos, en fin, ya, todos están bien. Santiago, que antes hablabas de tu conciencia de clase trabajadora. ¿Qué ha supuesto el rock para la clase trabajadora? ¿Tú qué crees que ha supuesto? Bueno, pues yo diría que el rock es el primer folclore universal, no solo interétnico, sino interlingüístico, intercultural, y que también ha intercambiado información y energías también entre diversas capas sociales. Yo creo que la energía obrera, vamos, para empezar, la energía esclavizada, que está en el origen del rock, y luego la energía trabajadora que empuja los diversos movimientos, las diversas oleadas del rock, es muy importante, relacionada con un hecho muy significativo, que es la llegada de los hijos de la clase trabajadora a las universidades. Yo pertenezco a la primera generación española de hijos de la clase trabajadora que llegan a la universidad. Antes de mi generación, todos los universitarios eran hijos de las élites. Mi generación ya no, ya éramos hijos de la clase trabajadora, había que pelear duro, muchos teníamos que trabajar y estudiar al tiempo, supongo que en Colombia ocurre lo mismo, y seguimos en esta pelea, ¿no?, de tratar de mantener abierto el campo de la cultura, el acceso a las universidades a la gente que dispone de menos medios, y es una pelea en la que todavía hay que... Y también la pelea porque la masificación de la apertura de las aulas universitarias a las clases trabajadoras nos suponga un declive en los niveles de la enseñanza. Yo creo que al revés, los que accedemos desde fuera, digamos, tenemos que venir pidiendo altura de miras,
Yo creo que los hijos de la clase trabajadora y los hijos de la pobreza en todo el mundo tenemos que aspirar a manejar la información que en otros tiempos tenía únicamente, era un patrimonio exclusivo de la aristocracia. Tenemos que desproveernos de su crueldad, ¿no? Y de su ambición y de su codicia, pero tenemos que apoderarnos desde la sensibilidad más formada, de las artes y del conocimiento. Última pregunta. ¿Por qué consideras que las humanidades, por qué consideras que es importante para los seres humanos el conocimiento de las humanidades? Lo considero fundamental, sobre todo en un periodo histórico en el cual la ciencia avanza, digamos, muy motivada por el anhelo de poder de las metrópolis, digamos, el avance de las ciencias en los siglos XIX y XX ha estado muy empujado por los procesos de colonización, ¿no? Y por la dominación de los mercados. Entonces, creo que hay que generar un concepto de ciencia que recupere, digamos, el asombro ante la naturaleza, como en los tiempos primitivos en que la filosofía y la ciencia estaban unidas. Creo que hay que recuperar un poco del sentimiento del pensamiento antiguo y manejar los datos de las ciencias nuevas, conocer el universo, conocer las fuerzas del cosmos, pero conocerlas bien. Es decir, hoy día no la conocemos bien. Es decir, manejamos todos aparatos muy peligrosos. Es decir, un simple celular es un dispositivo que se alimenta de las fuerzas electromagnéticas. Es decir, llevamos las fuerzas del cosmos en el bolsillo. Entonces, no somos conscientes de lo que llevamos ahí. Pero hay otra gente, hay determinados ingenieros y determinados clubes de la inteligencia artificial que sí saben lo que están haciendo con todo eso, ¿no? Y gente pues, que hace inmensas fortunas condicionando nuestros comportamientos a través de las nuevas tecnologías. Yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, creo que hay que ponerlas al servicio de la búsqueda del conocimiento y creo que las nuevas tecnologías tienen que ser humildes en su relación con las humanidades, en su relación con los antiquísimos soportes del conocimiento de la humanidad, que son básicamente el lenguaje, la música, las artes y todo el pensamiento. Las preguntas en torno al cosmos. Hoy en día la ciencia dispone de lentes que son capaces de ver a distancias inconmensurables, ¿no? Aunque resulta difícil comprender su medida. Pero al fin y al cabo, no todo ese proceso de mirar cada vez más lejos o cada vez más profundo en las cosas, en lo macroscópico o lo microscópico, parece no tener fin. Debajo del átomo hay otras partículas y debajo de otra partícula hay otra partícula inferior. Parece esto, digamos, debemos ser más humildes en la lucha por ese afán científico de dominar el secreto de la realidad, porque quizá en el fondo el secreto de la realidad es algo mucho más sencillo y esté al alcance de cualquier hijo de vecino que sepa detener un poco la ansiedad y contemplar la naturaleza en su desnudez. Y quizá con un uso del lenguaje y de la música más inmediato, menos mercantilizado, más entregado a su verdadera vocación de poner en contacto a la gente, yo creo que ahí es donde está la clave del conocimiento y las nuevas tecnologías tienen que ponerse a ayudar en esa dirección, no a someter las viejas artes. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Cartagena y gracias por tu maravillosa música, por tu maravillosa obra. Estamos muy honrados de que estés aquí. Gracias. Para mí es un placer y bueno, ya veis que con esta brisita cartagenera aquí se vive de maravilla. Gracias por dejarme compartir con vosotros todo esto. Gracias. Ebrio de néctar iba un insecto loco, zumbando entre las flores aterrizó.